agradeciendo a Orlando, a los organizadores y felicitando a todos los presentes por este día tan importante para ustedes, para las Américas y el mundo, que es recordar el aniversario de la independencia de Cuba. Voy a explicarles hoy día algo que ustedes conocen, y es el fenómeno del siglo XXI que ha llevado a Cuba, a la dictadura de Cuba, al liderazgo del grupo de dictaduras en las Américas. ¿Por qué ha sucedido esto? Al terminar el siglo pasado y empezando este siglo, había una sola dictadura en las Américas, era la de Cuba, y estaba agonizando en lo peor de su periodo especial. Hoy día está peor, pero el año 99 la situación era absolutamente crítica, y la democracia y los líderes de las Américas habían apostado a que la dictadura de Cuba iba a caer sola. Caso eso, llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y le entregó a la dictadura de Cuba dinero, recursos, petróleo, y después le entregó Venezuela entera. El siglo XXI nace de esa manera, con una sombra de conspiración, con el dinero del petróleo venezolano y el know-how, el saber hacer criminal de la dictadura cubana, que se empieza a expresar como populismo bolivariano. Y suceden cosas que no habían pasado en la década de los 90 en las Américas. Cae el presidente argentino de la Rúa, derrocan al presidente ecuatoriano Mahuat, unos meses después derrocan al presidente ecuatoriano Gutiérrez, el año 2003 derrocan al presidente boliviano Sánchez de Lozada, y unos meses más tarde había cambiado la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, y el secretario general recién electo era el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Le plantean una falsificación de supuesta corrupción en su país, va a defenderse, lo apresan, y la Secretaría General de la OEA queda cesante. Y se plantea ahí el primer desafío a los Estados Unidos, porque en las elecciones sucesivas lo que acontece es que el liderazgo de Chávez en ese momento le empata en la votación a los candidatos de Estados Unidos a la Secretaría General de la OEA. Y eso termina en Santiago de Chile, donde Chávez convence a Condoleezza Rice de que Insulza iba a ser un secretario general equilibrado, y toma este movimiento la Organización de Estados Americanos más por 10 años. Ahí nace la expresión de lo que es el movimiento bolivariano, el movimiento ALBA, que después se transforma en el socialismo del siglo XXI y que hoy se denomina castrochavismo. Yo he escrito libros y muchos documentos y defino el castrochavismo como la organización de crimen organizado transnacional que, liderada o bajo la jefatura de la dictadura de Cuba, detenta el poder y ha expandido su sistema a las dictaduras de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Estuvo en el Ecuador, pero el Ecuador fue rescatado por Lenín Moreno y no es más una dictadura, y que opera con la denominación de socialismo del siglo XXI para encubrir las actividades criminales que realiza. Eso es el castrochavismo. Y lo que está pasando en este siglo es que el castrochavismo, bajo el liderazgo de Cuba, se ha expandido. ¿Y por qué bajo el liderazgo de Cuba si el jefe era Hugo Chávez? Si el que ponía la plata era Hugo Chávez, y mientras Chávez estaba vivo, Fidel Castro era su lugarteniente. Si ustedes revisan todo el proceso, entre el 99 hasta la muerte de Chávez, Fidel Castro y la dictadura cubana eran los escuderos de este líder que viajaba por toda América, que repartía dinero, que ejercía actos de corrupción, que ponía presidentes, Kirchner en la Argentina, Morales en Bolivia, el sacerdote Lugo en el Paraguay, Mujica en el Uruguay, el 2002 muy temprano Lula en el Brasil, todo con el dinero, pero con la escudería y el acompañamiento de la dictadura cubana. Ahí sucede un hecho histórico que está ya estudiado y que determina que la muerte más favorable a la dictadura cubana fue la de Hugo Chávez, y que obviamente señala que la dictadura cubana lo mató, porque el rato que Hugo Chávez muere, y el gran documentalista de esto es el candidato que precisamente disputó con Chávez la presidencia de la República en la elección de 1998-99,
que es el exgobernador venezolano, que ha escrito y ha documentado la situación. En esto, lo mejor que le pudo pasar a Cuba es que muera Chávez, porque muerto Chávez se disputa en Venezuela la sucesión, y la disputan el castrismo venezolano con el chavismo venezolano, y obviamente gana el castrismo de la mano de Nicolás Maduro y pierde el chavismo venezolano, que es la representación del sometimiento de Venezuela como colonia principal a la dictadura cubana. Entonces, lo que estamos viendo en este siglo no es otra cosa que la expansión de la dictadura cubana con mecanismos enteramente criminales, que ha instituido su sistema de terrorismo de Estado para controlar países. El terrorismo de Estado está definido como las acciones criminales que se cometen desde el gobierno, desde el poder, a efecto de generar miedo en la población, de manera que la gente asuma conductas que de otra forma no serían aceptables, ni serían tolerables, ni serían posibles. Entonces, con ese terrorismo de Estado que supone presos políticos, exilio político, tortura, extorsiones, todo tipo de crímenes que empiezan o terminan en el narcotráfico, que pasan por la trata de esclavos, por la trata de personas, por la extorsión y por todos los crímenes que ustedes puedan imaginar, que además se cometen a diario desde el poder que detentan ilegítimamente estos gobiernos, controlan Venezuela como su plataforma principal y Bolivia y Nicaragua como satélites dictatoriales. Pero además la dictadura cubana ha hecho algo adicional. Y ahí viene un concepto que ha acuñado y que se llaman los gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es un gobierno paradictatorial? Un gobierno paradictatorial lo defino como aquel gobierno elegido y establecido en un país democrático, pero que por la influencia, financiamiento o cualquier tipo de control que ejerce el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI, apenas toman el poder, se ponen al servicio para sostener a la dictadura de Cuba y a las dictaduras castrochavistas y para habilitarlas en el escenario internacional y con apoyos económicos desde su país y a costa de los intereses de su pueblo. Por orden de llegada, los gobiernos paradictatoriales son México con López Obrador. Le compra piedras a Cuba, recibe médicos cubanos innecesariamente con alto nivel de medicina en México, obviamente superior al de Cuba, recibe con alfombra roja al narcodictador de Venezuela en vez de tomarlo preso en cumplimiento de la Convención de Palermo, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, condecora al dictador cubano. ¿Qué más podemos decir de López Obrador? El segundo gobierno paradictatorial es la Argentina con Fernández Kirchner, que ya se va a fin de año porque las elecciones son en octubre de este año en la Argentina, pero que han hecho un daño extraordinario a la región, sirviendo como plataforma de expansión de la dictadura y de desestabilización del entorno. Son quienes con la Operación México-Cuba han repuesto la dictadura en Bolivia, haciendo retornar a Evo Morales y liquidando la posibilidad de recuperación democrática. Tenemos gobierno paradictatorial que acaba de caer, Castillo en el Perú, gobierno paradictatorial de Boric en Chile, aunque con un ojo guiñe y censure la dictadura en Nicaragua, reconoce el gobierno de Venezuela, respalda a Cuba y es un adorador de todo el grupo de criminales que forma el cuadro de honor de la dictadura castrista. El otro es Petro en Colombia, que ya está causando problemas a ese gran país. Y el último en llegar, que en verdad es retornar, es Lula en el Brasil, que ya gobernó 2 periodos, y que es el fundador del Foro de Sao Paulo, que fue el mecanismo que le permitió a Cuba sobrevivir entre el año 90 y el 99 hasta que llegó Chávez. Porque cuando cae el muro de Berlín y desaparece la Unión Soviética, es Lula el que pone al servicio de Cuba los recursos del Partido de los Trabajadores y forma el Foro de Sao Paulo. Lula es el único sobreviviente de la troika que genera el castrochavismo en las Américas. Fidel Castro ha muerto, Chávez ha muerto, él es el vivo y acaba de retornar con un nivel de peligrosidad extraordinario a la presidencia del Brasil. Bueno, este es el resumen del reconocimiento topográfico de las Américas, que configura una cuestión. El eje de confrontación en las Américas en el siglo XXI no es político, no es ideológico, es un eje de confrontación entre el crimen organizado transnacional que está liderado por Cuba contra la libertad y la democracia que está en el resto de los países, que gracias a Dios son todavía la mayoría.
Y la buena noticia, para terminar, es que en este escenario la observación de la realidad objetiva demuestra que las dictaduras están cayendo y que el tiempo que están jugando es un tiempo de permanencia muy limitada por las siguientes razones. Cuba es la dictadura jefe, Cuba es el centro, como aquí se ha dicho, de todo este mal. El día que la dictadura cubana cese, habrá recuperado no solamente Cuba, sino las Américas, la libertad y la democracia y la posibilidad de desenvolverse con normalidad. Y en ese escenario, la dictadura de Cuba es la que ofrece la mayor crisis de todas las dictaduras. Es una crisis total. Cuba no tiene pueblo. El que no quiere salir está contra la dictadura cubana. ¿Cuánto creen ustedes que es el apoyo popular de la dictadura cubana hoy día? Llegará al 5%. Seguramente entre los agentes, los matones y la gente que forma parte del grupo criminal, sí, el porcentaje es bastante menor. Cuba no tiene pueblo, no tiene respaldo popular, la dictadura cubana. Lo segundo que no tiene es economía. Están viviendo una crisis total donde el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de informar que los cubanos en la isla solo pueden consumir el 36% de la proteína que necesitan y menos del 50% de los carbohidratos. Los están matando de hambre. Lo tercero que no tiene es narrativa. Se ha terminado la narrativa, el cuento por el que durante décadas la dictadura cubana convencía a los jóvenes, a los líderes y al público en el mundo de que había una revolución. ¿Quién cree hoy día el cuento de la revolución cubana? Es crimen organizado puro y duro. Y finalmente hay un grupo permanente, esto es lo más importante, de luchadores cubanos con alta solidaridad internacional dentro y fuera de Cuba que están mostrándole al mundo la verdad. No hay manera de que resistan, no tiene opción. La dictadura cubana se está cayendo y así se está cayendo la dictadura venezolana, que tiene una crisis humanitaria con las mismas características. Así se está cayendo la dictadura boliviana y la dictadura nicaragüense. Afirmo, y el tiempo muy breve en los próximos años lo demostrará, que estos sistemas dictatoriales van a caer más rápidamente si es que los gobiernos democráticos y los líderes democráticos de la región y del mundo cumplen sus obligaciones. No se necesita violencia para que caigan las dictaduras, no se necesita una confrontación armada para que caiga la dictadura cubana. Se necesita nada más que los líderes del mundo cumplan la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la Carta Democrática Interamericana, que reconoce que la democracia es un derecho de los pueblos y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional, abriendo causas contra estos criminales porque no son políticos ni sostienen ideología alguna en los diferentes estados del mundo, como está sucediendo hoy día en la Argentina contra el dictador Ortega y otros de sus cómplices. La apertura de causas en base a lo que es el Estatuto de Roma por crímenes de lesa humanidad, como está sucediendo contra el dictador venezolano, muy lentamente, pero tiene que suceder contra el dictador cubano y contra los dictadores de Bolivia y el dictador nicaragüense. Si los líderes del mundo cumplen sus obligaciones, nada más, y establecen lo que denomino sanciones inhabilitantes, no sanciones de mentira, no sanciones que con una mano dices no te voy a permitir comprar productos sino al contado, y con la otra reabres los viajes o los vuelos o el comercio con las dictaduras. O estableces o permitas que se establezcan mesas como la de México o convocatorias como la de Colombia para lavarle la cara a la dictadura venezolana. Sanciones efectivas, sanciones inhabilitantes, son el tipo de sanciones que hoy día el mundo democrático le está imponiendo a Rusia. Liquiden el comercio, terminen con el SWIFT, suspendan la relación comercial y las dictaduras se caen en semanas. O sea que hay razón, hay esperanza y hay un objetivo de muy corto plazo, que es la libertad de Cuba para que tengamos libertad en las Américas. Muchas gracias.